Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 7. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en las ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Escuchamos que Jesús llama a sus 12 discípulos y les da el nombre de apóstoles. Ser discípulo de Jesús significa ser seguidor de Él, que va caminando detrás de Jesús y también trata de imitarlo en su manera de ser, de actuar y de pensar. Además que el discípulo se caracteriza porque asume toda la enseñanza del Maestro, atestigua las acciones del Maestro. Y eso sucedió primero con estos 12 hombres, quienes fueron llamados primeramente por Jesús, quien les dijo: sígueme. Ellos, dejándolo todo, lo siguieron y estuvieron con él. Asimilaron su enseñanza y presenciaron sus milagros. Luego Jesús les da el envío. Ser apóstol significa ser enviado. Escuchamos en este Evangelio la lista de los 12 apóstoles y encontramos personalidades diversas. 4 pescadores, como los eran Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Un recaudador de impuestos, como lo era Mateo. Un guerrillero, como lo era Simón. Incluso Jesús elige en el grupo de los 12 apóstoles a Judas Iscariote, quien será el traidor. A todos ellos les dio poder para expulsar espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Jesús les transmitió a estos 12 apóstoles los mismos poderes que él tenía para hacer exorcismos y para curar enfermos. Y los envió con la instrucción de que no fueran a tierras de paganos, más bien fueran a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, que fueran primeramente al pueblo judío, porque el primer destinatario del Evangelio era el pueblo judío. Y les dio las indicaciones: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Hermanos y hermanas, siempre que escuchamos el Evangelio, hemos de buscar darle una aplicación a nuestra vida personal. Y siempre en el Evangelio hemos de ponernos nosotros en el papel del personaje que interactúa con Jesús. Pues bien, esos personajes que interactúan con Jesús son los 12 apóstoles. Nosotros nos vemos reflejados en ellos porque primeramente hemos recibido el llamado para ser seguidores de Jesús. Ser discípulos de Jesús es seguir al Maestro por el camino, conocer su enseñanza e identificarnos plenamente con nuestro Maestro, imitándolo en su forma de pensar, de actuar, en su forma de sentir,
tener los mismos sentimientos y los mismos pensamientos de nuestro Maestro. Igualmente nos vemos reflejados en los apóstoles porque nosotros también somos enviados a comunicar la buena nueva de salvación. Porque ¿quiénes somos las personas acreditadas y autorizadas para dar a conocer el mensaje de Cristo? Solamente aquellos que lo hemos encontrado. Y los apóstoles encontraron a Jesús, lo dejaron todo para seguirlo. Encontraron en Jesús al Mesías, a aquel de quien escribieron Moisés y los profetas. Encontraron en Jesús el tesoro escondido y la perla preciosa. Y ellos se dedicaron a darlo a conocer. Decían ellos, no podemos quedarnos callados ante lo que hemos visto y oído. Jesús de Nazaret, hombre acreditado con prodigios y señales, pasó por este mundo haciendo el bien y sanando de toda dolencia. Injustamente fue entregado a la muerte, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Sencillamente los apóstoles comunicaron lo que vieron y oyeron. Así también nosotros, hermanos y hermanas, no tenemos que hacer otra cosa más que comunicar lo que hemos descubierto en Jesús, la riqueza de sus enseñanzas, su personalidad que ha impactado nuestras vidas, la alegría que tenemos de ser cristianos seguidores de Jesús, testimoniar esa vida en abundancia, esa vida plena que hemos encontrado en Jesús. Comunicar nuestros conocimientos del Evangelio, comunicar nuestra experiencia de vida cristiana, el sentido profundo que ha cobrado nuestra fe en Cristo Jesús. Así de sencillo, hermanos y hermanas, es evangelizar, porque evangelizar es comunicar nuestra propia experiencia de lo que conocemos de Cristo, de lo que vivimos con Cristo. A ejemplo de los apóstoles, que eran gente de poca cultura, pero con un mensaje que impactó profundamente, porque ellos comunicaron aquello de lo que eran testigos. Y así como Jesús los envió a ellos que fueran a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pues así nosotros los cristianos estamos llamados a que con nuestro testimonio, nuestra experiencia de fe, invitemos a los alejados de Dios a acercarse. Que nosotros, ¿verdad? Tanta gente que no conoce a Cristo, nosotros por lo menos se la demos a conocer. Despertemos un interés para que ellos conozcan a Cristo. Igualmente nos vemos reflejados en los apóstoles. Jesús les dio poder para expulsar espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Y ustedes se preguntarán, pero nosotros no tenemos poder para ser exorcistas, ni también tampoco tenemos los poderes curativos que tenía Jesús y transmitió a los apóstoles. ¿Cómo aplicamos este evangelio a nuestra vida? Hermanos y hermanas, necesitamos expulsar espíritus impuros que rondan en nuestro ambiente. Ese espíritu impuro del odio, de la discordia, de la división, el fomento de una cultura de la muerte, de una cultura de la mentira. Nosotros oponernos con una cultura del amor, de la paz, de la fraternidad, fomentar una cultura de la vida. Asimismo, ¿cómo podemos nosotros curar toda clase de enfermedades y dolencias? Vemos en nuestro ambiente personas que están enfermas de tristeza, de aflicción, de depresión, de que han perdido el sentido de la vida, personas que están vacías. Nosotros, como San Francisco de Asís, aprender. Donde haya odio, llevemos amor.
Donde haya injuria, llevemos perdón. Donde haya pena, llevemos gozo. Donde haya duda, llevemos fe. Donde haya oscuridad, llevemos la luz. Así es, hermanos y hermanas, como nosotros podemos aplicar este Evangelio en nuestra vida personal. Somos dichosos discípulos que fuimos llamados por el Maestro a seguirlo, a imitarlo. Ahora el Maestro nos envía a que nosotros lo demos a conocer porque somos los testigos privilegiados que hemos encontrado esa riqueza espiritual en Jesús de Nazaret. Y Él nos llama a que seamos instrumentos de Él, ¿verdad?, para expulsar espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Porque nosotros, los discípulos de Jesús, somos portadores de alegría, portadores de vida en abundancia, de amor, de perdón, de gozo, de fe, de luz. Esos somos los instrumentos de Cristo. La esperanza de que Cristo se ha dado a conocer está en nosotros, quienes hemos encontrado a Cristo.